entusiasta. Soy Larisa, copresidente del Grupo de Trabajo de Implementación de ODC. Es un placer dar comienzo a esta reunión en la que vamos a hablar de midiendo lo invisible, perdón, cómo podemos promover o promocionar acciones relacionadas con el género, la integración de género. Tenemos 3 oradores el día de hoy. Los voy a presentar brevemente, pero antes les voy a dar algunos consejos administrativos. En primer lugar, se está grabando esta reunión, así que si ustedes no quieren mostrarse en la reunión, pueden apagar la cámara. También tienen la opción de escuchar esta sesión en español. Pueden elegir el idioma que deseen. Tenemos 3 panelistas que nos van a presentar y generalmente en la casilla de chat pueden poner comentarios, preguntas y también vamos a estar abriendo el micrófono a sus comentarios o preguntas. Gracias a todos y ahora sí vamos a dar comienzo. Quiero presentar en primer lugar a Félix, que dirige la división de medios de ODIPO-DEV, que es un estudio de datos where he leads some data-driven investigation, transforming to compelling public interest in some histories through this data. Today he will present us a project related Kenya and data gender. Please, Felix, feel free to introduce your presentation, and you can also share with us. Thank you. All right, thank you, Larissa. There is this is being interpreted, right? I don't know. I cannot see you. I don't know about the colleagues and neither the presentation yet. All right, sharing my presentation. No I was problem. asking if we have some interpretation for this. Yes, people can choose their own language, Spanish, English, so you can introduce your presentation in English and we will have the translation. Yeah, automatically. But that Felix are saying is that we can hear the interpreter in the Spanish channel, I think. I will try again, but please, Felix, go ahead. Okay. Great. It's my pleasure. Can you see my presentation now? Yes, we can see. Oh, perfect. Thanks, Larissa, for the good introduction. I think that's a perfect introduction. I don't need to talk again about myself and what we do. So I'll just straight on go to the my presentation, which is around it's a case study of the gender data that we collected in Kenya around femicide. And I know the theme of this session is around data invisibility. And this particular project is as a classic example of, how we worked around looking for data which was not readily available in a comprehensive form. So how we got this idea of measuring femicide in Kenya is because we kept seeing so many headlines in the news of women getting killed. Almost every single day we see headlines on TV, in the newspapers, and we got curious and wanted to know what's happening, how many women are getting killed, how bad is the problem, who is driving this queríamos ver por qué este problema era tan grave, qué es lo que estaba disparando estos asesinatos. Y cuando intentamos analizar los datos, no encontramos datos. The data sets that were, or rather the data that was available that we could find were mostly estimates by perhaps agencies such as
UN es- agencies. agencias de la ONU. There were A ver other si me people who escuchan o no me were escuchan. kind of ¿Me cataloging escuchan en these español? cases in social media, but Y they empezamos, were not always up to date, a tratar and de ver estos still they casos didn't have en las a redes database that they sociales, could go to and pero no había una get base the de full data set. datos y queríamos When tener we un also conjunto looked at completo the de authorities, the Kenyan datos authorities, the government agencies y in the country, such as the Kenya analizamos Police, las who would agencias de have gobierno this como la data Policía in de a more Kenia comprehensive form. para We ver quién couldn't tenía find datos más from completos them y no as well, and encontramos esa they were so información. open at sharing this data. What they Y no estaban only abiertos tampoco a shared compartir were estos datos. summaries of homicides, and these were Entonces, mostly annual estimates. Sorry, annual summaries. y teníamos acceso So solamente a una suerte de yeah, and this got us resúmenes thinking, all anuales, right, ¿sí? De los casos de what then do we homicidio. need to do? Entonces Can pensamos, ¿qué es we lo que do tenemos que audited hacer? ones? Veíamos muchos How can we get? titulares, How can we find this data and know what's cómo happening podemos and encontrar find estos the trends and the datos, patterns, to understand the cómo femicide podemos problem and entender las give the tendencias, los patrones para entender justamente el gender-based problema del violence in feminicidio Kenya. y la violencia de And that's género en when Kenia. we got the idea of building this database Entonces, that we called Silencing Women. tuvimos la idea de And desarrollar esta base de datos que se later, I denominó only have 10 Silencing minutes, but Women. later want to Sé que tengo solo show you 10 how the database minutos, is looking like. pero básicamente les muestro de qué se trata esta base de datos. So this can you see this ¿Pueden ver screen? la pantalla? ¿Pueden ver la página? Yes, Yes. perfect. All right, perfect. So we created this database that catalogs Nosotros creamos esta all base women de datos, que es una suerte de that have catálogo de been todas las killed in Kenya mujeres and que han sido situations that asesinadas would be en defined as Kenia, femicide. en And we went situaciones back definidas many como years, feminicidio. all the way back to 2016, Llegamos al getting their 2016, details, their varios names, años, their donde age, incluimos toda la información, sus nombres, relationship, su past edad, sex, and how they were la able to give relación us con el access to the whole sospechoso, database of la all vinculación now con el acusado o el 600 sospechoso. Y ahora esta victims. base de datos ya cuenta con aproximadamente 600 And víctimas. that is the idea we had, or Esta es rather la that was the idea, output of ¿sí? the idea we had. Getting this data Que that was, teníamos. that was previously not available, to track Poder femicide acceder a cases in estos Kenya going back in datos time, a los que and antes no teníamos have acceso it as an en open Kenia, database to provide a reference para que point fuera on una base de datos femicide in viva Kenya, y que sirviera de punto and as well referente as para los humanizing the victims feminicidios of en Kenia, femicide. además de humanizar a las And víctimas de once feminicidio. we did that, Una vez que hicimos esto, we saw our efforts paying off in how it advanced justice for women. vimos que esto era beneficioso en cuanto a la justicia para las mujeres. Y, por ejemplo, vimos los datos. Más de 500 mujeres habían sido asesinadas entre el año 2016 y 2023. El 75% de ellas habían sido asesinadas por su esposo o por su novio, su pareja. Realmente nos rompió el corazón darnos cuenta de que llevaba aproximadamente 5 años resolver estos casos, ¿sí? Después les voy a mostrar qué hicimos para recolectar estos datos. Estamos hablando ahora de el impacto. ¿Qué ocurre cuando uno saca a la superficie datos invisibles? Y esto fue el resultado de nuestro movimiento de empoderamiento y justicia. En enero de este año, hubo una serie de feminicidios que ocurrieron. La gente salió a la calle a manifestarse y llevaban nuestros datos con ellos como evidencia. ¿Sí? Pueden ver acá en esta imagen que están citando nuestros datos.
Los principales activistas activistas o militantes en el país estaban usando nuestros datos, porque nosotros pudimos darle acceso a información que antes no estaba disponible. Y esto permitió desmitificar la situación en torno a la mujer y cómo las mujeres, quién estaba matando a estas mujeres. Un mito que prevalece en este país, por ejemplo, es que las mujeres quieren conseguir dinero fácil y terminan con extraños que las pueden asesinar. Pero si ven acá en los datos, el marido fue el sospechoso número uno, ¿sí? En esos asesinatos, en la mayoría de los casos, el victimario fue el esposo o la pareja, el novio. Esta fue una forma de poder avanzar con el enjuiciamiento, lograr justicia, brindar información a las redes sociales, a los discursos políticos. ¿Sí? Los resultados de nuestras investigaciones terminaron en, por ejemplo, debates en el Parlamento siendo citadas. También se utilizaron estos datos como referencia en discursos en los medios, cobertura de los medios en temas que tienen que ver con la violencia de género y feminicidio. Una de las cuestiones que más impacto nos generó es ver una jueza citando nuestros datos, ¿sí? Al emitir la sentencia en uno de los casos. En el caso de un sospechoso que había asesinado a su novia. Entonces, ver a un juez, una jueza del máximo tribunal que utilice nuestros datos como referencia, realmente nos muestra lo invisibilizados que estaban estos datos. Y que ahora los líderes del Poder Judicial lo están utilizando estos datos justamente para pronunciar sus sentencias, sus fallos. Si tuviera tiempo, les mostraría el video entero. Si les interesa, se los puedo después enviar. Entonces, esta base de datos es como un archivo vivo y un máximo punto de referencia en torno al feminicidio en Kenia. Esto es lo que ocurre cuando uno saca a la superficie datos que antes eran invisibles. Ahora, ¿cómo se logra acceder a estos datos que el gobierno no nos compartía? Incluso hoy no nos los comparte. Entonces, les voy a mostrar el tras bastidores, cómo logramos hacer esto, cómo fue el proceso. En primer lugar, fuimos a las fuentes de los medios, porque nos dimos cuenta de que muchos de estos casos terminaban en los noticieros, en los diarios. Entonces, nosotros, la primera idea que tuvimos fue recurrir a las páginas web de los noticieros, de los medios. Y empezamos a utilizar metodología de Google, cada vez más avanzada, búsquedas avanzadas de Google en páginas web de distintas fuentes de información, de distintos noticieros o fuentes periodísticas, utilizando palabras específicas en las que se denunciaran casos de feminicidio, donde existieran las palabras mujer, niña, esposa, novia. Empezamos después a combinar estos términos. Ven aquí en pantalla poniendo o mujer, o niña, o esposa, o novia y muerte, asesinada, homicidio, fallecida, matar. ¿Sí? Y después este tipo de artículo, de terminación para entender de dónde queríamos los datos. Y fechas, meses. De hecho, fijamos
una ventana de tiempo específica y fue una operación masiva de varios meses. Luego estos resultados los teníamos que pasar manualmente a planillas para depurarlos y analizarlos. Una vez que ya estaban en esa planilla de cálculo, extraíamos los detalles. Un proceso intensamente manual. Ahí es donde empezamos a incorporar el sospechoso, nombre, edad, relación con la víctima, fecha. Y de esa manera logramos armar esta base de datos con más de 500 casos de mujeres asesinadas entre 2016 y 2023. Ahora, en 2024 ya encontramos 100 casos más. Son datos críticos. Y nosotros tratamos de darle seguimiento a las investigaciones delictivas del Departamento de Policía, pero no hemos podido acceder a esa información, por más que intentemos. De hecho, hay un montón de casos o varios casos que no se denuncian ante la policía o en los medios. Por eso sabemos que estos son datos representativos que muestran la tendencia, los patrones, que la lista no es exhaustiva, pero sí tenemos un entendimiento mayor de la situación del feminicidio en Kenia y de qué manera podemos tratar de encontrar una solución a este problema. Esto es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Félix, por ese trabajo tan necesario que nos muestra cómo superar el problema de recabar datos. Al final, probablemente vamos a tener tiempo para comentarios, para conversar. Así que ahora sí le voy a dar la palabra a Krista Jones-Baptista, directora ejecutiva de Data 2X. Es disertante. Y es parte del compromiso por los datos que sirven de orientación en términos generales, iniciativas de datos. Y muchas gracias por acceder a la invitación, Krista. Trabaja para Fundación de Naciones Unidas para los Principios de Desarrollo Digital. Ahora vamos a ver si Krista puede compartir su presentación en la pantalla. Muchas gracias por haberme invitado a ser parte de esta conversación y a dirigirles estas palabras. Gracias a su vez por la presentación. Yo me uní hace 2 años como directora ejecutiva a Data 2X, que cubre una intersección entre el movimiento mundial de datos, la división de ONU de estadísticas con agencias de estadísticas nacionales, y también trabajamos con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, y la idea es reunir a la gente en torno a la importancia de los datos. Es para darle un poquito más de contexto. Trabajamos con productos de datos, ecosistemas, acceso digital, con lo cual me complace enormemente estar aquí con todos ustedes en este espacio. Hablamos un poquito de Data 2X, pero quería decirles simplemente que somos una organización de la sociedad civil, una alianza de datos de género que trabaja con socios casi exclusivamente por eso nos complace estar con todos ustedes. Los métodos que utilizamos para hacer nuestro trabajo se enfocan en la investigación, en convocatorias, incidencia y comunicaciones. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a ver nuestra estrategia. La idea es hacer
investigación técnica sobre datos de género y hacer incidencia. Trabajamos en mejorar las inversiones en datos de género, asegurarnos de que se puedan recabar datos con apertura de género a nivel nacional, que estén disponibles, que puedan ser utilizados. Canalizamos la demanda para que la gente entienda la importancia, para que los formuladores de políticas puedan recurrir y confiar en estos datos y que estos sean factores facilitadores para integrar la lente de género y los datos desglosados por género en sus análisis. Con Open Data Watch desarrollamos una cadena de valor de datos. Es una forma muy útil de pensar en las distintas formas en que se pueden utilizar los datos, ya sea en el punto de recolección de datos, el de publicación, pensando en el uptake, el impacto. Y si avanzamos en la cadena de valor, se va incrementando el valor de estos datos para la vida de todos nosotros, de las mujeres y las niñas y los ecosistemas de los países, a la vez que vamos generando más inversiones a lo largo de toda la cadena de valor. Por eso queremos que lo piensen de esta perspectiva. El feedback es clave. Mucho del trabajo que hacemos es conectar los distintos elementos de la cadena de valor, el uso, el reuso, cómo esto se traduce en modificaciones al proceso de recabación de datos o captación de datos. Les voy a mostrar algunos ejemplos que quizás se relacionen con el trabajo que están haciendo ustedes y si tienen preguntas sobre esto, estoy dispuesta a contestarlas, ¿sí? Una de las iniciativas más grandes que tenemos es Gender Data Network. Trabajamos en África y Asia con 44 representantes en países y queremos a través de este programa mostrar el poder transformador de la colaboración, ¿sí? Cómo se pueden utilizar los datos de género por los gobiernos de los países en colaboración con la sociedad civil para impactar las políticas de género, para una mayor igualdad de género. Entonces, logramos el intercambio en toda la red entre los países miembros, lograr conexión con otros expertos, con recursos, Tableau u otras herramientas que nos pueden ayudar a entender los sistemas de datos de género, hacer inversiones y generar incidencia para otras inversiones a nivel país y conectar con otras partes, ¿sí?, de la sociedad civil que nos puede ayudar a monitorear, a darle seguimiento, a generar incidencia en relación con la inversión, la publicación de datos, el uso de esos datos. Y con el tiempo hemos visto que este grupo realmente ha podido utilizar lo que se ofrece a través de esta red en el intercambio de conocimientos y de recursos. Y estamos tratando de ver distintas alternativas para que no solo puedan trabajar virtualmente, sino que puedan trabajar presencialmente. Estamos trabajando con 12 miembros del Foro de Datos Mundial de la ONU el mes pasado, perdón. Y la idea es seguir trabajando a nivel regional, a nivel país, para desarrollar capacidades y conectar a las personas en las distintas regiones, ¿sí? Estamos muy entusiasmados con el programa, que realmente es intersectorial, y estamos dispuestos a responder preguntas. Otra área en la que estamos trabajando es analizar distintos modelos de titularidad de datos o propiedad de los datos. A veces hay desequilibrios muy marcados en quién tiene los datos. Por eso trabajamos con la financiación del fondo de Rockefeller en distintos modelos. Trabajamos con comunidades locales, en particular en torno a las cooperativas de datos. Algunas ya existen y vemos de qué manera estos miembros se pueden beneficiar al compartir sus propios datos con otras partes interesadas. Y también en el espacio climático trabajamos con organizaciones de mujeres
para el uso de datos relacionados con el clima. Nosotros publicamos también un manual sobre cómo desarrollar cooperativas de datos en India, en Tanzania, entre otros países. Y la idea es poder generar mayor entendimiento de este modelo y ver si se le puede dar escala y hacer sostenible en otras áreas geográficas. Estamos trabajando en la interseccionalidad también. Estamos yendo más allá de los datos de género y también hablamos de abordajes de datos inclusivos. Nosotros no solo aportamos nuestro género como identidad, pero también otras características como nuestra edad, religión, etnicidad, ciudadanía, y esto genera datos complejos que son realmente importantes y que los gobiernos tienen que conocer al momento de formular políticas. Y también nosotros tenemos que utilizarlos al hacer incidencia. El programa que estamos desarrollando en este espacio se da en colaboración con Open Data Watch, el CGD, el Centro para el Desarrollo Mundial, y estos datos son esenciales a futuro para poder generar políticas inclusivas. Entonces, vemos la manera de desarrollar no solo marcos, sino también conjuntos de herramientas, toolkits que puedan utilizarse. Y hay dos áreas que también me gustaría mencionar. La primera es la de la inteligencia artificial y los datos de género. Nosotros sabemos que muchos de los modelos que se están desarrollando usan Internet, ¿sí? Con lo cual son inherentemente sesgados esos datos y no trabajan con los objetivos que nosotros tenemos en cuenta, ¿sí? De generar datos que sean inclusivos, que se consideren distintos puntos de vista. Entonces, cuando analizamos por qué es tan importante el uso de datos desglosados por género o datos de género y qué pueden hacer las organizaciones al momento de implementar sistemas de inteligencia artificial y dónde deberíamos enfocar la financiación y la inversión a futuro en lo que respecta a los datos de género y el uso de estos métodos y herramientas. Estamos en un punto interesante de la trayectoria de la inteligencia artificial. Creo que aún tenemos tiempo de generar influencia, que esto sea una situación colaborativa y tener esto en cuenta al momento de diseñar herramientas a futuro. Y por último, yendo al tema de esta sesión, la idea es hablar de los resultados de nuestra investigación inicial de violencia de género y entendemos el impacto que puede tener la violencia de género en las mujeres y la participación política, evitando la participación de las mujeres, pero también la ambición con el tiempo. Y esto vemos que es algo que está ocurriendo. No es información experimental. Vemos que esto está sucediendo y a su vez las mujeres marginalizadas, las políticas marginalizadas también están ante un mayor riesgo de tener que afrontar la desinformación o la información incorrecta. Sabemos que la tecnología facilita la violencia de género en torno a las elecciones, de forma tal que termina disuadiendo la participación política de las mujeres, no solo en esa elección, sino en las siguientes. Por eso es realmente fundamental generar incidencia, luchar contra la desinformación de género, con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Con esto voy a concluir mi presentación y una vez más quiero agradecerles por haberme invitado. Muchas gracias, Krista, por presentar esto que ha sido tan interesante. Seguramente vamos a tener tiempo para conversar al final, pero ahora vamos a pasar a Marisa
Miodowski, politóloga argentina que desarrolló la primera estrategia de igualdad de género en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Marisa, por estar aquí. Tienes la palabra. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria? Muchas gracias. Muchas gracias, Larisa. Voy a hablar en español, dado que tenemos traducción y también veo acá en la audiencia a muchos queridos colegas de América Latina. No traje una presentación hoy, pero les voy a compartir mientras estoy hablando algunos links para que puedan investigar más y les queden algunos recursos de lo que les quiero comentar hoy. Y creo que mi presentación es bastante complementaria a la de Cristian, a la de Crista, perdón, y a la de Félix, porque voy a hablar desde otro lugar, ¿no? Voy a hablar desde el lugar yo trabajo hoy actualmente como asesora de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente he venido al Instituto de Estadística, desde donde construimos, producimos información que nutre a las políticas públicas. Y hoy había pensado para esta charla titularla como Apuntes para un diálogo constructivo entre productores y usuarios de datos con perspectiva de género. Y me había propuesto para la charla, por un lado, siguiendo lo que decía Crista en relación a la desinformación, aportar un poco de información sobre cómo las oficinas de estadística en América Latina producen datos con perspectiva de género. Y por otro lado, dado que hoy en la audiencia hay muchos activistas de la sociedad civil, también quería proponer que este sea un espacio de escucha de las necesidades de producir datos relevantes para el activismo. Es decir, que lo que quería era tratar de construir un diálogo, valga la redundancia, constructivo. Acá, tanto Félix como Crista hablaron mucho de datos de género, pero había ahí una implicancia de datos binarios, datos de mujeres y datos de varones, ¿no? Datos que las estadísticas oficiales generalmente relevan con la categoría sexo, sexo masculino y sexo femenino, y que son datos que se relevan con encuestas, con censos, con diferentes instrumentos, pero que permiten un análisis de género. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos datos nosotros les podemos hacer preguntas sobre qué nos están contando en relación a los atributos que se les asignan a varones y a mujeres a lo largo del tiempo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho dar cuando hablamos de cómo los datos recolectados para varones y mujeres, es decir, por sexo, permiten un análisis de género, es el dato de los accidentes de trabajo. Generalmente se muestra ahora que hay más mujeres sufriendo accidentes de trabajo que varones. Y esto genera como una interrogante de por qué, si generalmente los accidentes de trabajo están más relacionados al uso de maquinaria, al trabajo en fábrica. ¿Qué está pasando hoy que son las mujeres las que tienen más accidentes de trabajo? Y cuando uno hace doble clic y se mira en qué sectores están trabajando estas mujeres, los datos nos muestran que estas mujeres están trabajando en roles tradicionales de género asociados a las mujeres. Cuidado y educación. Y es ahí donde están sufriendo más accidentes de trabajo, y no por máquinas o por contacto con la infraestructura, sino que estos accidentes de trabajo se generan a partir del contacto con otras personas. Estas mujeres están siendo agredidas por las personas que cuidan. Y es acá cuando los datos clasificados, ordenados por sexo, permiten preguntarse de qué está pasando y con esto, con los roles tradicionales del género. Esto ha sido como en la recolección histórica, pero últimamente, desde hace unos cuantos años, las oficinas de estadística de diferentes países de la región están superando al binarismo y están empezando a producir datos que capturan la identidad de género de las personas. Acá es cuando la identidad, la autopercepción de las personas no coincide con el sexo asignado al nacer. Y esto está pasando, por ejemplo, en Argentina, que pudimos incorporar esta pregunta en el último censo hace 2 años, en Uruguay, que se incorporó esta pregunta el año pasado,
En Chile, donde se incorpora la pregunta en la encuesta de hogares que se realiza en la CACEN anualmente, y así en otros relevamientos como en Perú y en Colombia. Y me quiero detener en cómo se crean estas categorías. Estas categorías no se crean de manera arbitraria, no se crean en un escritorio, no es que se juntan una serie de tecnócratas y escriben cuáles son las opciones para que las personas se puedan identificar con una identidad de género, valga la redundancia, sino que surgen del diálogo, de la conversación, surgen a partir de las consultas con grupos de activistas que desde hace muchos años vienen reclamando la incorporación de estas categorías para poder dar visibilidad de la diversidad que tienen hoy las poblaciones de cada uno de los países. Y quiero detenerme en esto porque venimos acá con muchos de los que están hoy presentes de estar en América Abierta, en la cumbre regional del gobierno abierto junto con la conferencia con datos que nuclea la comunidad datera de América Latina desde hace casi 15 años. Y ahí tuvimos una serie de conversaciones sobre la posibilidad de crear categorías con la participación de las personas que integran los colectivos de la diversidad. Y esto que fue en un momento un poco una conversación áspera, es lo que yo quiero traer acá a la mesa, ¿no? Y decir de qué forma ustedes o les parece que podríamos incluirlos de manera mejor. ¿Por qué digo esto? Porque, como les decía antes, y voy a hablar del caso de Argentina, que es el caso que más conozco, el censo de la Argentina incorporó esta categoría de identidad de género y lo hizo a partir de un recorrido de muchos años y de mucha conversación con diferentes grupos que integran el colectivo LGBTQ+. No obstante, hubieron problemas cuando se tuvieron que plasmar esas preguntas en los cuestionarios. Esos cuestionarios se testearon, hubieron pruebas pilotos y a partir de que se evaluó si funcionaban o no funcionaban, hubieron reajustes. Eso hasta ahora es lo que viene haciendo la comunidad internacional para innovar, ¿no? Para crear nuevas formas de capturar esta diversidad. Pero seguramente son susceptibles de mejora. Entonces, quería como dejar por un lado planteado para la audiencia qué otras formas creen ustedes que podrían aportar para la construcción de estas categorías. Y finalmente, no sé si me queda como tiempo, pero quería contarles también de otra experiencia para este caso, para medir datos específicos de género, que es la encuesta de prevalencia de violencia en la ciudad de Buenos Aires. Y esta encuesta justamente nació a partir de la conversación con organizaciones de la sociedad civil que estaban reclamando que hayan, además de los datos de femicidio, que es el caso extremo de la violencia de género, datos que nos pudieran dar cuenta de cómo estaba la situación de violencia de género en la ciudad de Buenos Aires. Y para eso hicimos una alianza con una organización que se llama ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y creamos un instrumento también recogiendo la experiencia internacional donde pudimos diseñar una serie de preguntas para captar esta situación de prevalencia de violencia en parejas para mujeres de más de 18 años. Esto lo hicimos en el 2018, fue una alianza súper exitosa porque el relevamiento se llevó a cabo en excelentes condiciones y la organización de la sociedad civil trabajó junto con la Dirección de Estadística, no solo en la construcción del cuestionario, sino también en la capacitación de las encuestadoras que iban a capturar estos datos en los hogares de la ciudad. 5 años más tarde, es decir, el año pasado, en 2023, renovamos esta alianza con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y esta vez innovamos al hacer un módulo específico para medir una problemática que las activistas venían denunciando en la ciudad y en la Argentina en su totalidad, que era la prevalencia de violencia económica y patrimonial.
Esta es una violencia que está más invisibilizada, entonces hicimos doble clic para entender cómo las mujeres estaban siendo privadas del acceso a sus recursos económicos, de su tiempo, de su posibilidad de trabajar, de ganarse el dinero, etc. Y no solo que incluimos más preguntas, sino que triangulamos la información con casos de violencia económica que habían sido denunciados en la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, con sede acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y a partir de una selección muy cuidadosa de casos típicos, hicimos entrevistas en profundidad a algunas de las mujeres que aceptaron contar sus testimonios. Como conclusión de este encuentro basado en el diálogo y en el trabajo conjunto, hoy tenemos una publicación que mide la evolución de la violencia en dos momentos del tiempo, 2018 y 2023, y que además triangula con datos cualitativos que vienen de estas entrevistas en profundidad que se hicieron con estas mujeres. Entonces, les quería contar este ejemplo concreto de sinergia, de articulación y de producción de información basada en la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Y acá termino y les comparto en el link, en el chat, los links a la publicación y también al recorrido del INDEC para la construcción de las categorías que se incluyeron en el censo. Muchas gracias. Thank you, Marisa, to present us, sorry about my voice, to present us about Muchas gracias por esta presentación what happened in América Aberta. This was recently an event in Brasilia, Brazil, sobre lo and also que experience related ocurrió, Buenos Aires lo que and ocurrió en DFC. Brasilia, en I Brasil, just también try en Buenos summarize a bit Aires. what I have been learning from these three presentations to ignite some Qué buenas questions. estas I tres guess, presentaciones que seguramente han I mean, disparado algunas Marisa point out preguntas. how important Marisa discussion of the categories destacó and la how also importancia de tener is en a cuenta la policymaker inclusión de las environment categorías decide which en is la important formulación de or not, políticas even para if are decidir qué collected es by importante, qué census. no es We importante y need to recabar esta basically información only también a través de los ones who are censos still struggling con este now nivel de to desglose. summarize in some categories, but Y also a to veces collect es data difícil that armar can las show categorías, us pero también recabar datos, about como his nos han methodology and mostrado. etc. And finally, Lo we vimos receive cuando nos dio el several ejemplo examples Félix de su from metodología y Krista on también how we can really recibimos handle algunos this kind of ejemplos de categories. Krista So sobre cómo my manejar esta question or my situación. comments or my Mi pregunta, expectation mi start from comentario here, from Krista. Just for example, if you can en lo que explain to respecta a us about Krista this model es si that nos puede explicar un Data poco for X has been applying in el India and modelo que han Tanzania, that you estado call like a governance model, aplicando how we can en tackle India, en things Tanzania, without like ¿sí? some support from government, Si census or something recibieron like algún that. I mean, apoyo del gobierno equally para things can hacerlo, create this data, this database and improve it cómo se puede without generar esta violating base de also datos, cómo se la puede official mejorar information or source that you cuando have on faltan this. So datos this o is my first fuentes question. oficiales. Esa es la primera Please feel pregunta. free to raise your hands or open the Pueden mic levantar la and ask mano, les questions. digo a Maybe todos, ¿sí? O this abrir, space is activar for sus you. micrófonos Thank you. porque la idea es generar diálogo. Great, thank you, Larissa. I'll Muchas answer gracias. that question Voy a and responder maybe esa there are pregunta others as well. y después me encantaría I have a couple escuchar things I lo que want to tienen los highlight. otros The para first is decir. Quería in the destacar un par de handbook, we kind cosas. of lay En out el the steps, manual, but nosotros first it's really about describimos el paso a paso, finding a pero cooperative that already exists, that básicamente se has trata data, de encontrar una and cooperativa que ya doing some exista, capacity que tenga shaping so that they datos, sort of understand the process of the hacer need and the desarrollo de capacidades opportunity, para que entiendan el and proceso, then la necesidad y la connecting that oportunidad, data y después with conectar estos datos. obviously data is not useful. It's Obviamente hay still datos que sitting no son there. So útiles connecting that o los data datos, to ningún dato es other útil si areas, está other estacionado en un government lugar. sources Por eso hay que or conectarlo con academic otras fuentes de gobierno institutions or oficiales, private sector, instituciones académicas, whoever's el sector interested in privado, the data, and quien then sea looking que at tenga interés the en esos model, so to datos. speak, kind of Y the después hay que analizar pay model behind it, and how these cooperatives el can modelo both de pago, ¿sí? benefit from Para sharing ver their data, cómo las not just cooperativas financially, pueden but maybe there's other beneficiarse ways en they could benefit compartir in sus terms of datos, planning, aunque no solo tracking, financieramente, and también en the cuanto a la processes that they planificación, el themselves need to do seguimiento anyway. o los procesos que So tienen que kind of taking desarrollar that en sí. holistic model
Entonces, la idea es generar un modelo holístico con ellos porque entendemos que es la clave para estas cooperativas de datos. Pero lo otro que mencionó en su pregunta, y quizás otros también estén de acuerdo conmigo, creo que hay mayor apertura. En los últimos años vemos más apertura a la combinación de conjuntos de datos, los conjuntos de datos oficiales. Hay mucho diálogo que se está generando en torno a los datos generados por los ciudadanos o datos georreferenciados o geoespaciales. Y creo que es un momento oportuno de tener este diálogo. ¿Cómo combinamos estos conjuntos de datos y cómo sorteamos esa resistencia inicial de que no son datos oficiales, entonces no? Yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante. Muchos de nosotros estamos involucrados en esto, pero yo entiendo que los datos de las cooperativas podría también ser una clave como insumo a estas estructuras, porque estamos utilizando cooperativas preexistentes que ya están bien establecidas, que ya cuentan con relaciones y con contrapartes. Thank you, Krista. Thank you so much. Muchas This just gracias, pushed me for Krista. another question. I Esto said me that hace pensar en other otra questions, but pregunta, a su just vez. to complete it, because maybe it's opportunity to connect the case from Felix and also Quizás podemos the conectar thoughts este of Marisa, caso con lo que because dijo what we Félix have o lo been que dijo seeing, there is a Marisa. discussion in Por lo que Latin vemos, related hay this data un and how it can debate en impact América maybe some Latina, justice system because of killing cómo utilizar los women or datos something en el like that. sistema It's a habit. judicial por Although los we have included feminicidios, some ¿sí? laws, mainly in Brazil, for Hemos example, that visto might cover cambios that, en I la don't know. legislación, sobre But todo en Brasil, I que es el guess país que más also conozco. Marisa Pero gave supongo us que, some evidence from bueno, Chile and other Marisa también countries. nos dio algunos So, ejemplos de Chile y Felix, otros if you can países. explain to us Félix, how ¿podrías procedure, how explicarnos was happen el this movement proceso? that the justice ¿Cómo just se use dio some data evidence este from the gender movimiento violence para and how it presionar para can que se push utilicen estos it to be datos en la part of this justicia? like institutional networks, institutional place, ¿Y cómo how you can increase the se advocacy pueden of this, if you want llevar to use estos this process datos a las players redes and the different institucionales? levels ¿Y of cómo it? se puede And Marisa, can incrementar you la speak a bit or incidencia have some de los comments about datos that en este also? espacio? Marisa también, si quiere Thank you. compartir algo, también la vamos a escuchar. Félix y Um, Marisa. pardon, Larissa, I didn't quite catch your question. Yo, the question is, do you remember the video that No you sé si showed for entendí bien la us that you pregunta, was explaining the dice case that Félix. they should Bueno, just use usted, the Oh, database yes. when she mentioned sí, the decision? So cuando that's usted I ask mencionó la you, how decisión, if el just uso de los datos analyze por that parte del this Poder data, you know, Judicial, how you can do this advocacy with this data? entonces, ¿cómo podemos generar mayor incidencia con los Okay. datos existentes? Bueno, So do you want to display the case or share the ¿querrías video or explicar give algún us some caso details? o darnos algún detalle, mostrar un video? Okay, I can play the video. Let me play the video. A ver, voy Is that fine? entonces a reproducir el video, a Yes, ver si fine, yes. puedo. Yes, and also if you have some additional comment Y about it, si you can quieres hacer un tell us. comentario adicional, también puedes hacerlo. Okay. Just a second. Bien, un segundito. So here's the video. That is every second. That is Este es el every video, ¿no? A ver. Are you able to hear that? Yes. Yes. Sí. second Yes. day, ¿Lo a pueden woman ver? has Sí. been brutalized and killed because Todos of her los identity. días se matan According to mujeres statistics y from sufren de Africa Data violencia Hub, por su between identidad. De 2016 conformidad con el and Africa Data Hub, 2023, entre el over 2016 500 y el women have been killed. 2023, más de The 500 majority of mujeres those fueron murders were below asesinadas. the age of La 25 mayoría years de ellas and were tenían menos de killed by 35 intimate años y partners fueron or people asesinadas por known sus to parejas them. íntimas o Well, I think conocidos. I can stop there. So Creo que puedo parar ahí. essentially what she was saying, what she was doing is she was Básicamente, setting the stage for that judgment. utilizaron Basically nuestros saying datos como that argumento there has been a trend of para el women fallo, haphazardly ¿sí? getting killed Habló sobre and, la tendencia de estos acknowledging the seriousness feminicidios of y the reconoció situation la gravedad de la situación, before she la jueza, she antes she she de gets the emitir ruling. That's essentially what's su happening. So fallo, ¿sí? for us, that was a Su powerful statement decisión coming from judicial. her. Para nosotros That fue una declaración contundente data can help push um en cuanto a que los datos nos pueden ayudar
a message to some of the Y critical esto fue una officers. suerte de in government. mensaje Yeah. a los críticos. Good, thank you, Felix. And finally, Gracias, just Félix. get another example from Brazil, and maybe you can round Félix, this discussion o with the quizás nos pueden colleagues, dar otro ejemplo de because Brasil. the justice system in Brazil just launched a El kind of sistema protocol judicial de Brasil acaba de lanzar una suerte de protocolo to apply para some ayudar a los gender juristas, a los approach jueces, to a the decision. los So fiscales my a aplicar question la lente de to género en to sus learning from you all is, decisiones. how we can Mi at pregunta least para educate todos them to work with es cómo data podemos sharing, educarles because para que puedan sometimes trabajar like con la perspectiva de policymakers are género. not A fully veces los close to understand about políticos that, how it's procedure, if it like no Crystal entienden sharing for mucho. several project, if it was part of the goal of data for X in somehow or some Por time. ejemplo, And also Marisa that was leading the si first ese strategy era el in objetivo de los Buenos Aires. datos, Just y explain Marisa, to que us how some of lideró la these primera problems estrategia que that se dio en Buenos sometimes Aires, si nos discipline pudiera learning people teaching explicar people cómo use this manejar esta situación a technology. veces, cómo Thank you. convencer a las personas o enseñar a las personas a utilizar datos desglosados por género o el género en sus datos. I can go first. In our experience, it was not so Voy difficult primero. because En mi what we experiencia no did fue when muy we difícil, built the porque lo gender que hicimos equality strategy nosotros al was desarrollar la to start estrategia de using the igualdad de data género that fue empezar a each utilizar los agency, each datos ministry was que already cada using ministro, cada for ministerio, its cada own agencia ya estaba decision-making process. utilizando But para sus what we propios did was procesos de create toma de dialogue process, and decisiones. this is why I Pero was nosotros like generamos un emphasizing proceso so de much diálogo, this por idea eso hago to tanto talk more, énfasis not to en la idea assume de that hablar you are más, doing no things presuponer. Silenciar. Así que te lo dejo acá. Pues tengo... A ver, no sé quién está hablando. You are mute, Marisa. You're muted. Sorry. No problem. My point is to have like good Bueno, conversations, proactive la idea conversations, es and tener try buenas to conversaciones come proactivas to y agreements, tratar because in de the llegar a end, un acuerdo, it's porque en very clear from this definitiva data. la And gente se many va a agencies, beneficiar de they are estos already producing, they datos. are already using, but they have Hay not agencias que ya están usando gotten this datos, ya los data están to the produciendo, government. They have pero not no asked questions to the la data han to see aprovechado how a esta información women, men, desde la or women lente de are género. accessing to the services that No agencies are han providing cuestionado differently. And a just by estos asking these datos, questions, ¿sí? Para entender you las start to diferencias realize that you de can género. start Y making very simplemente small adjustments or al sometimes hacer estas very huge preguntas, reforms in uno se order puede to dar cuenta que puede hacer un guarantee ajuste equal pequeño, una access modificación o to grande, una rights. reforma But grande para garantizar to acceso me the igualitario. magical recipe is Para mí to la have receta good mágica conversations and to try, es I don't tener know, buenas to conversaciones start to learn how people y are aprender thinking, working, and not to a have ver cómo la gente assumptions that they are trabaja, cómo la doing gente things in a way piensa y no that trabajar is con not the right. presupuestos, ¿sí? Que quizás no sean acertados. Great, and I agree with all of Estoy de that. acuerdo I con would todo add lo a que han couple dicho things. One, y me gustaría agregar un par de we cosas. found some success with kind of specific integration Nosotros hemos into tenido official éxito processes. So, for en la example, integración we've worked over the específica a years with procesos the oficiales. Por International Labor ejemplo, Organization to trabajamos integrate con a la right OIT use module into para the broader kind of data integrar collection. So it's un módulo de taking uso that de kind of systemic tiempo approach where you're en integrating into su processes that sistema already de exist. recabación de datos. And Básicamente then utilizar un enfoque making the link sistémico para between integrar that los and procesos que ya policy existen through a y mix hacer of un vínculo capacity o vincular strengthening, eso con la política a knowledge través solutions. del We do a lot fortalecimiento de of use capacidades, la cases and then generación de publicize those and share those and conocimiento, engage eh, country level la leaders to diseminación de communicate casos those de themselves in uso, various la fora, publicidad, conferences, el meetings, intercambio, la etc. presentación de And información then en also distintos positioning them foros for kind of more broader public participation. y también I think that
permitir una participación más amplia del público, tener defensores o paladines en el gobierno o la sociedad civil y generar alianzas ha sido lo que ha funcionado. En términos generales, no sabemos lo suficiente sobre cuáles son las fórmulas adecuadas, pero sí sabemos que estamos trabajando mucho, que hay gente que está muy interesada en este espacio. Se está haciendo investigación para ver de qué manera podemos lograr que los formuladores políticos utilicen datos de género en casos de uso que han sido éxitos. Quizás el éxito no ha llegado al nivel esperado por todos nosotros, pero sí se ve un gran avance en relación con los últimos 10 años. Gracias, Chris. Gracias, Marisa. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No quiero monopolizar la conversación. Bueno, veamos entonces qué esperar para el año que viene. Espero que todos puedan volver en la próxima reunión, que a partir de enero vamos a hablar del programa o de la agenda, así que los invito insistentemente a que participen. Vamos a hablar sobre los planes para el próximo año. Muchas gracias a Krista, Marisa y a Félix por estar aquí hoy y por el trabajo de este año. Gracias a Nati, a Mercedes, a Hannah por darme este espacio para aprender, y a todos los colegas también y a toda la comunidad. No sé si alguien quiere compartir algunas palabras. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que se unieron el día de hoy. Los disertantes han sido increíbles. Sabemos que este es un mes difícil para todos. Uno está con cierre de presupuesto, informes, así que estamos muy contentos de tenerles aquí. Como dijo Larisa, vamos a unirnos con todos los miembros del grupo de trabajo de implementación para revisar la agenda a principio de año en enero. Muchas gracias, espero verlos pronto y buenas fiestas, felices fiestas para todos. Thank you for sharing. Y feliz Bye. Navidad. Bye, chao. Bye bye. Thank you. Thank you for the Bye bye. opportunity. Thank you all. Chao, Bye, gracias bye. por la oportunidad.